Episodio 64 con Gloria Méndez. Bienvenidos al podcast Triunfa con tu libro, ayudando a autores de libros de ficción y no ficción a autopublicar y vender sus libros con éxito y conseguir unos ingresos que te permitan vivir como autor o emprendedor. Comienza este episodio con Ana Nieto. Hola. Hoy estamos con Gloria Méndez. Gloria es la gran especialista en España sobre gestión del talento. Me interesaba mucho entrevistarla porque creo que lo que cuenta nos puede interesar a muchos autores y escritores. He conocido a gente que ha trabajado con ella y gracias a ella y a su método ha conseguido cambiar sus vidas para mejor. Gloria ha desarrollado un método de gestión de cambio a través del cual ayuda a las personas a gestionar su talento, sacarle partido a su actitud y conseguir sus objetivos. Ella también forma a coaches en gestión del cambio. Y al inicio de la entrevista me llamó mucho la atención y me sorprendió muy gratamente porque yo no lo sabía, pero ella también es escritora o ha sido escritora. Ha escrito nada más ni nada menos que 2 novelas y un libro de cuentos con editoriales como Seis Barral, Lumen y Ediciones B. De hecho, tiene un proyecto, está escribiendo ahora un libro sobre, en este caso de no ficción, sobre precisamente el método, ¿no?, que ha desarrollado sobre gestión del cambio. Es muy interesante, muy instructivo lo que cuenta sobre el mundo de las editoriales y el mundo de la autopublicación, su punto de vista desde la voz de la experiencia, así que no te lo pierdas. Y también me gustaría comentarte que estuve en la Feria del Libro de Madrid, que ha sido hace unos días, y cuál fue mi impresión o la impresión más importante, ¿no?, que me produjo la feria, y es la siguiente. Creo que después de visitarla está muy claro. Los autores que no tienen presencia en Internet no tienen lista de gente para firmar los libros. La gente que no tiene, el escritor que no tiene presencia en Internet, que puede ser redes sociales, pero puede ser también blog, puede ser tener una web, una plataforma de autor, o puede ser simplemente para algunos autores tener bastante visibilidad en Amazon, que eso también es estar en Internet. Lo ideal es que tengas todo, pero si no, alguna de estas cosas con bastante presencia. Vi, vamos a poner entre comillas, viejas glorias o gente que ha sido muy conocida. Por ejemplo, en una de las casetas estaba Víctor Manuel, el cantante, que acaba de sacar una biografía y no tenía nadie firmando. Sin embargo, mucha gente muy joven que quizá tenga mayor facilidad para tener más presencia en Internet, con larguísimas colas, ¿no? Aparte de la gente de televisión, MasterChef y programas que están ahora en auge, que lógicamente también tenían mucha cola de gente, ¿no? Pero bueno, con eso, esto os lo cuento para animaros a hacer marketing. O sea, yo lo digo muchas veces, no os dejéis llevar por lo que dice mucha gente, que el escritor se tiene que dedicar a escribir, que eso no tienes por qué saberlo, que son cosas complicadas. No es complicado, es ponerse a ello. Y luego es muy agradecido porque quizá lo que más cuesta es la primera curva de aprendizaje, pero luego el salto es bastante exponencial. Todo lo que vayáis sembrando cada vez va a dar mayor resultado. O sea que animaros a hacer marketing porque es fundamental si queréis ser escritores que vendan libros, que tengan muchos lectores. Pero bueno, hoy es el día de Gloria Méndez y sin más, damos paso a su entrevista. Hola Gloria, ¿cómo estás? Ya sé que un poco pachuchilla, que has tenido unos días un poco pachuchos, pero bueno, ya estás casi recuperada, sí, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Bueno, pues te agradezco un montón que estés en triunfacontulibro.com para contarnos una serie de temas que yo creo que son muy interesantes para muchos autores y muchos escritores. Tú eres experta en gestión del cambio, en gestión de talento. Y yo creo que muchos autores y muchos escritores están en fase de cambio o quieren cambiar, ¿no? Y por eso va a ser muy interesante lo que tú nos cuentes. Pero antes de nada, permíteme que te pregunte, que te presentes tú. ¿Quién es Gloria Méndez? Pues mira, Gloria Méndez, de hecho, creo que para lo que vamos a hablar hoy viene muy,
muy bien que yo sea doble. Yo soy una persona doble, siempre estoy cambiando, ¿no? Por una parte, una persona apasionada por el cambio, que lo ha estudiado, que ha hecho lo posible por entenderlo, que ha creado un método para gestionarlo. Pero por otro lado, una persona apasionada por la literatura y por la escritura, porque yo soy filóloga, he publicado novelas, con lo que de alguna manera me encuentro un poco en el cruce de esas dos disciplinas. Sé perfectamente lo que es escribir un libro como tal, sé perfectamente lo que es publicar de distintas maneras un libro y dentro de eso, pues realmente mi pasión de los últimos 14 años ha sido entender cómo funciona un cambio, entender que un cambio es un proceso y no algo que depende de la magia, ¿no? Sino que realmente pues es algo que se puede aprender a hacer de forma eficaz, ¿no? Entonces, digamos que sería ese híbrido que viene muy al caso, yo Desde creo, luego, ¿no? no sabía que eras autora, que habías escrito algún libro. Interesante. Sí. ¿Libros sobre qué temática? Mira, hasta la fecha, como yo vengo de filología, todo lo que he publicado han sido novelas y un libro de cuentos infantiles. Y ahora estoy preparando el que será el primer libro sobre el método que yo he creado, ¿no? ¿Y cómo has publicado los libros anteriores y cómo vas a publicar este? ¿Lo has autopublicado? ¿Lo has publicado con alguna editorial? Piensa que yo las primeras novelas, estamos hablando del 96, estamos hablando de hace mucho tiempo, la autoedición no era una opción, ¿no? Pero tengo muchas reflexiones al respecto porque ha sido un viaje, también he trabajado como traductora en editoriales, o sea que es un mundo que conozco. Yo la primera novela la publicó Seix Barral, fue un gran privilegio para mí porque Seix Barral es un sello de mucho prestigio. La segunda la publicó Lumen, que también es un sello de mucho prestigio, y el libro de cuentos lo publicó Ediciones B. O sea que hasta la fecha siempre he estado en grandes ligas con buenos grupos editoriales. Conozco también los editores independientes, pero a mí mi etapa de edición, de necesidad de edición, me pilló antes de las posibilidades técnicas que tenemos ahora de autoeditar. Cuando a mí alguien ahora me recomienda cómo sacar un libro, yo siempre le digo, intenta, dependiendo de para qué quieras el libro, si es un libro de no ficción, ¿sí? O sea, si es un libro que verdaderamente tú vas a usar profesionalmente, como entiendo que es el caso de la mayoría de las personas que nos estén viendo, es sumamente importante que controles el libro, sumamente importante. Y una editorial tiene mucha tendencia a matar los libros. Yo digo que los libros se mueren muy jóvenes en una editorial. Así que yo, para mi primer libro, me planteo una autoedición, no porque no tenga editores, de hecho tengo editores llamando a mi puerta como te puedes imaginar, porque en el fondo cuando alguien sabe escribir bien y tiene además un tema más o menos interesante, pues es relativamente sencillo que te hagan caso, ¿no? Pero el primero lo voy a autoeditar y probablemente el segundo lo publicaré en alguna de las editoriales con las que estoy hablando. Porque los editores lo que tienen de bueno son las distribuciones, el lugar a donde te pueden llevar, el hecho de que te ampara una marca. Todo tiene su pro y su contra, ¿no? Pero la autoedición es la única manera que yo conozco de poseer el libro y de poderlo estimular, porque realmente creo que además el prejuicio de si te autoeditas es porque no puedes ir a una editorial, ya pasó, ¿no? A veces hay editores que realmente son muy interesantes para hacer tándem con ellos, ¿no? Entonces, yo recomiendo siempre según la persona que me pregunta, porque tengo muchos clientes que también quieren publicar un libro. No sé si te pasa a ti, Ana, pero yo diría que un porcentaje muy alto de la población lleva un libro dentro. El que no es por trabajo, es por su vida personal. O sea, hay quien quiere escribir su biografía, hay quien quiere pues contar algo, hay quien lo necesita para posicionarse como experto. O sea, cada vez más parece un sueño de filólogo hecho realidad, ¿no? O sea, aquello que pensábamos que los libros estaban de capa caída, pues no, es al contrario, ¿no? Quizás tienen menos lectores que antes, cada libro, digamos, pero son un vehículo de expresión del talento muy importante, ¿no? Bueno, cómo me gusta que cuentes todas esas cosas, porque has hecho un resumen perfecto. Yo creo que bueno, ya yo he entrevistado a más de 60 autores, la mayoría que autopublican con éxito, muchos han publicado con editoriales, y has hecho un resumen perfecto de realmente cuál es la situación y cuál es la tendencia hoy en día. O sea, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo también tengo algunos libros publicados con editoriales fuertes, libros de no ficción, ¿no? Y ya desde hace tiempo, pues aposté, en mi caso, por la autopublicación
Clarísimamente. Entiendo perfectamente que hay libros que encajan y que si te puede publicar una editorial está muy bien, pero con todo lo que has dicho estoy súper de acuerdo y además decir que una cosa muy buena que tiene el libro autopublicado es que tiene mucha más vigencia. Como tú has dicho, las editoriales muchas veces matan al libro. Gente como tú que tiene ya una audiencia, ahora entraremos en materia un poquito de lo que veníamos a hablar, pero me parece tan interesante lo que estás diciendo que, bueno, vamos a ampliar un poquito el tema, pero es que podéis conseguir con esa audiencia que tenéis que vuestro libro sea un long seller. O sea, dando un poquito de gasolina a las plataformas tipo Amazon, vais a poder conseguir que muchos más lectores que lo que puede ser vuestra base de datos os vean y os vayan comprando. Y eso, bueno, yo lo he experimentado en Amazon y bueno, siempre hay un esfuerzo detrás de marketing, por supuesto, pero es muy, muy interesante. Así que, bueno... Sí, y además yo que he asistido a la muerte de mis novelas, ¿no? Quiero decir que es un momento que el que no lo vive no se lo imagina, ¿no? Pero es que es una muerte súbita, es casi como tan rápida, porque para un editor la programación implica muchos libros, bueno, hay una cierta... a mí, por ejemplo, siempre me han hecho mucho caso, yo siempre he tenido mucha suerte, mis editores siempre me han mimado mucho, me han tratado muy bien y me han apoyado mucho, pero aún así, al año el libro está muerto, el libro o consigue despegar o lo matan, ¿no? Y despegar quiere decir despegar muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, no es, yo he tenido buenas ventas en mis libros, pero bueno, por cuestiones de estocaje, cosas que seguro que tú ya conoces, Ana, pero que quizás no todo el mundo conoce, pues una cuestión de espacio, ¿no? No pueden guardar todos los libros. Entonces, o los venden como saldos o los queman, literalmente, ¿no? Entonces, cuando tú recibes la carta de defunción de un libro y te dicen, mire, ya no podemos guardar más los ejemplares que nos quedan de su libro, es cuando te das cuenta de que el esfuerzo que tú has hecho en escribirlo no puede ser tan corto, pero tú has firmado unos derechos que pierdes tu libro. Y esto es una cosa que ya sé que íbamos a hablar de otro tema y hablaremos, pero esto es muy importante. O sea, la longevidad del libro, que un libro tuyo sea un fondo de armario, o sea, no puede ser que personas que quieren leer ahora mis novelas, bueno, yo porque ya he recuperado los derechos y las voy a editar digitalmente, ¿vale? Pero bueno, han sido muchos años para recuperar los derechos, porque cuando uno firma un contrato con una editorial no tiene asesoría y más bien está totalmente omnibulado por el hecho y el privilegio y la ilusión que te hace. Entonces firmas cosas absolutamente vanas que no harían falta y de repente te encuentras con que tu libro está bloqueado, porque los derechos no los tienes tú, pero no está editado. Yo recuerdo que en la segunda novela yo ya puse en la cláusula, ya empecé a modificar cláusulas del contrato. La primera, vamos, todo lo que me hubieran dicho me hubiera parecido bien y mucho más. La segunda ya le dije, no. Si no hay ediciones, yo recupero los derechos. Así de claro, no me hables ni de 15 años, ni de 20, ni de 10. O sea, en el momento en que mi libro no esté en el mercado, yo lo recupero porque mi libro tiene derecho a estar vivo, ¿no? Y estas cosas normalmente no las sabemos hacer porque, bueno, somos novatos y porque todo esto ha cambiado mucho, afortunadamente, ¿no? Pero se ha democratizado mucho gracias a la autopublicación, ¿no? Pero bueno, digamos que todavía hay trampas en los contratos que no necesariamente son malintencionadas, que yo entiendo que un editor pues quiera hacer una inversión y quiere cubrirse, ¿no? Pero claro, cuando tú te encuentras que no puedes acceder a tu libro y no lo puedes reeditar porque está bloqueado, te das cuenta de que eso es fundamental en el tipo de libro que sea, pero más si son libros relacionados con el trabajo, más si son libros que de alguna manera te tienen que ayudar a dar a conocer tu valor añadido, tu mensaje o incluso posicionarte como un experto, ¿no? No es posible que alguien no pueda leer un libro tuyo cuando quiera. Esto debería abolirse, ¿no? Muchas gracias, Gloria, por compartir tu experiencia, porque hay muchos autores que todavía no han pasado por ello y les vas a evitar tantos disgustos, tanto tiempo, que viene muy bien a colación. Hay uno de los episodios que grabamos de los primeros a Mercedes Pinto Maldonado, que explica y ha sufrido mucho este tema y lo explica perfectamente también. Ella es autora de ficción, empezó autopublicando, prácticamente vivía de la escritura, firmó con una editorial, cuenta un caso dramático que casi debía dinero a la editorial y le costó y le está costando todavía recobrar los derechos, pero ha seguido autopublicando, fue finalista el año pasado en los premios que da Amazon.
y ahora le va muy bien, ¿no? Ha vuelto al mundo de la autopublicación y bueno, pues muchas de las cosas que tú dices, ella las cuenta casi calcao, ¿no? Así que, Sí, bueno, es que está bien o que... sea, es la experiencia de todo Sí. aquel que se haya acercado a este mundo y durante varias veces, porque piensa que yo he publicado 3 libros en editoriales y por lo tanto ya son varias experiencias, ya ves un poco que no es una cuestión de que tengas buena suerte o mala suerte, es una cuestión de cómo funcionan, ¿no? Ujú. Mm. Muy bien, Gloria, pues vamos un poquito al tema que nos traía, que es hablar de la gestión de cambio. ¿Qué tipos de cambio busca la gente? Tú que has tratado con muchos profesionales, muchas personas, incluso creo que das formas a gente para ser coaches de gestión del cambio, dinos un poquito qué tipo de cambio busca la gente, de forma Mira, mayoritaria. yo diría que hay que distinguir entre el cambio que busca la gente y el cambio que contrata a la gente, Ah, porque es vale, diferente. O vale. sea, no, lo digo, yo siempre le explico a mis alumnos, yo tengo una escuela online en la que enseño el método que yo he creado. El método lo creé porque lo que yo había aprendido me parecía mejorable, entonces me dediqué a mejorarlo, ¿no? Entonces yo siempre les explico, cuando alguien cruza la barrera de contratar, ya es un cambio más serio. Entonces, esos cambios que ya te obligan, te llevan a pagarle a alguien para que te ayude, suelen tener que ver con cambios de trabajo, cambios en la relación familiar y temas relacionados con la autoestima, el sentido de la vida. Es muy curioso que dependiendo de las edades, la gente puede tener un cierto éxito y entonces de repente dices que no, es que no le veo el sentido a todo esto, y entonces contrata un proceso de gestión del cambio para eso. Y la mayoría tienen que ver con temas o bien de pareja o bien relacionados con el trabajo. Pero es lógico, puesto que van a pagar por ellos. Pero eso no quiere decir que esos sean los cambios que quiere la gente. La gente quiere cambios mucho más íntimos, ¿no? Pero no los contrata. Por eso hago el matiz, ¿no? Vale, es interesante. Porque realmente cuando ponemos dinero sobre la mesa suele ser porque esperamos algo a cambio de ese cambio. Entonces la gente paga básicamente por mejorar en su trabajo, posicionarse mejor, pues si es un emprendedor, pues llevar adelante su empresa, o salvar un matrimonio o una relación de pareja o incluso encontrar una pareja. Por las cosas por las que pagamos no son necesariamente solo las únicas que nos interesan cambiar, ¿no? Está claro el matiz. ¿Y cuál sería un buen consejo que darías así para empezar, para alguien que quiere un cambio importante en su vida? Que empiece por tener ambición en ese cambio. Nosotros estamos muy mermados, tenemos una cultura que es muy analfabeta en términos de cambio. Tenemos muchísimos prejuicios, muchísima inercia y esto es lo que nos rodea. Esto es lo que cuando uno se propone un cambio, lo primero que le dicen es no tengas ambición, empieza por algo sencillo. Y yo siempre explico que hay que empezar por algo que tenga ambición y que no sea nada sencillo, porque si no, uno no se levanta de la silla. O sea, la energía para hacer un cambio te la da lo bonito, maravilloso y fantástico que será cuando lo obtengas. Claro, si te dedicas a pensar en pequeño, pues vamos mal. Entonces, quizás el primer error de gestión del cambio que yo corrijo en una persona es que aspira a lo que cree que puede lograr en lugar de aspirar a lo que quiere, que es un movimiento muy distinto, ¿no? Entonces, este sería el primer consejo, el fundacional, es decir, piensa a lo grande, piensa en lo que de verdad quieres y luego ya vendrá. O sea, también si te fijas, Ana, tenemos una cultura que todo lo que no parece que vaya a ocurrir rápido parece que no va a ocurrir nunca, ¿no? Y bueno, simplemente hay cambios que son, la gestión de ese cambio es más estructural. Si hablásemos de un edificio, pues bueno, no es lo mismo reformar una cocina que construir un edificio, pero bueno, hace falta construir edificios, no por eso dejamos de construirlos, ¿no? Entonces, en la vida de una persona y en la carrera de una persona, pues hay cambios que son como edificios y hay cambios que es como pintar una habitación, ¿no? Entonces no puede ser que siempre estemos pensando en cambios pequeños, porque esos cambios pequeños tienen muy poca tensión creativa, tienen muy poco encanto. El encanto se lo da a lo lejos que está de ti ese cambio. Tú tienes una metodología, según he leído en tu página web, no sé si es correcto, hablas de un flujo de cambio en 6 etapas. ¿Nos puedes hablar un poquito cuáles son esas 6 etapas? Mira, el cambio, como te decía antes, para mí es una de mis pasiones, ¿no? Quizás la más preponderante ahora mismo, ¿no? En los últimos años de mi vida. Entonces, yo cuando me puse a investigar cómo funciona el cambio, descubrí que tiene unas ciertas dimensiones. Es casi como
como si cuando das un dato para que alguien encuentre un lugar y le das unas coordenadas y cada coordenada pues marca un punto y todas juntas marcan el lugar. Bueno, pues el cambio tiene distintas dimensiones. Una de las dimensiones, que es de las que estamos hablando ahora, es la dimensión emocional. El cambio no solo tiene esta dimensión, pero en términos emocionales sigue 6 movimientos. Y esos 6 movimientos los hace la persona, ¿vale? El primero que haces cuando inicias un cambio es el enfado, la rabia. Te tienes que enfadar, pero te tienes que saber enfadar, te tienes que enfadar con lo que quieres cambiar, ¿sí? Si yo no empiezo con el basta ya, esto no puede ser, esto es que no, estoy harto de esto, yo no arranco un cambio. Y ahí tenemos varios problemas, porque cuando arrancamos un cambio con el basta ya nos viene pues esta cultura que tenemos que nos hace creer que si estamos enfadados estamos siempre sistemáticamente mal, ¿sí? Que uno no puede quejarse nunca, que uno no puede enfadarse nunca, y entonces tenemos muchos problemas para cambiar, porque resulta que el primer movimiento que hay que hacer emocional es enfadarse. No con el mundo, sino con lo que quiero cambiar, ¿sí? Yo, cogiendo el ejemplo de antes, veo que una pared está mal pintada o se ha ido desconchando, me enfado con el hecho de que está mal y con eso cojo energía. La siguiente emoción que viene después del enfado se van sucediendo dentro de la persona, pero no ocurren en un tiempo preestablecido, o sea, van moviéndose, hay cambios que se mueven muy rápido de una emoción a otra y hay cambios más estructurales que tarda más moverse en una emoción a otra, ¿vale? Entonces, cuando ya la persona se ha puesto en marcha, pasa a la siguiente emoción, que es la alegría, la ilusión. Entonces es que es la que nos acompaña cuando ya hemos empezado algo, ¿no? Por ejemplo, yo digo, bueno, ya está bien, esto no puede seguir así, y hago algo, contrato a alguien, no sé, elijo algo. Bueno, pues ese movimiento ya me coloca en una cierta ilusión. Y estoy ahí un tiempo ilusionándome. Esa ilusión tiene por objetivo, por finalidad, dentro de mi cambio, darme energía. ¡Ay, qué chulo! Y ahí es donde es importante lo que te comentaba antes. Si tu objetivo no es muy ambicioso, te da poca ilusión. Decir, ostras, tengo sed, no puede ser, voy a levantarme a tomar un vaso de agua. Hombre, pues poca ilusión me va a hacer ir hacia el vaso de agua, ¿no? Por mucho que me haya enfadado con el hecho de tener sed, ¿no? Ahora sí, esa es la etapa en la que pensamos en lo que queremos y ¡guau!, nos hace mucha ilusión y cogemos mucha fuerza. Cuando ya hemos acabado de coger esa fuerza y por lo tanto tenemos que podernos ilusionar, que si te fijas es algo que tampoco nos dejan hacer. No sueñes, espérate lo peor, porque así cuando venga pues ya no te pilla desprevenido y mermamos la necesidad que tenemos de coger energía a través de la ilusión, ¿no? Es decir, que hacemos bastantes cosas mal a la hora de cambiar y por eso nos resulta tan marciano cambiar y nos resulta tan poco natural, pero cuando en realidad es un proceso perfectamente factible. Es decir, no hay nada en un ser humano actual que le impida cambiar a voluntad, es el desconocimiento de cómo funciona. Cuando ya tengo suficiente energía, voy a pasar al tercer movimiento emocional, que es el miedo. Y tú dirás, ostras, ¿y por qué tengo que tener miedo? Bueno, pues porque el miedo es el que te acota, el que te da la forma, es el que te enseña el camino, el que te dice por dónde puedes ir y por dónde no debes ir, ¿no? Entonces ahí ese es un miedo que no es un freno para la persona. Yo, por ejemplo, podría querer hacer una locura, pero como tengo cierto miedo a morirme, pues eso me acota. Bueno, pues este ejemplo rápido, en realidad para tu cambio, los miedos que tengas, que te vienen al paso, están ayudando a cincelar el mármol para que se convierta en una escultura. Te evitan hacer ciertas cosas, te impulsan a superarlos para hacer ciertas otras. Entonces, estamos un buen rato enfrentándonos a los miedos, recolocándolos, escuchando a unos, superando otros, ¿vale? Esa es la etapa en la que normalmente la gente se cae del cambio, porque llevamos muy mal la relación con el miedo, ¿no? No queremos que los demás nos vean como miedosos y no queremos sentir miedo. Entonces, bueno, no podemos cambiar, porque sí es inevitable pasar esa travesía del desierto por tus propios miedos, ¿no? Después de eso viene una etapa, que es la cuarta, en la que lo que rige, lo que tienes que hacer es estar neutro. Estar neutro significa que estás mucho más en los sentimientos que en las emociones. Entendiendo la diferencia por emociones serían rabia, pena, alegría, miedo, cosas muy básicas, que todos hacemos igual en cualquier parte del mundo, ¿no? Y por eso se reconocen, ¿no? La tristeza en China, pues, es como nuestra tristeza, ¿no? En cambio, los sentimientos son algo muy subjetivo, cómo quiero yo, cómo me siento yo. Fíjate, se han escrito libros enteros para describir sentimientos porque no son tan universales, ¿no? Son más particulares. Entonces, esa es la etapa en la que yo estoy como en mí mismo, metido hacia adentro, ¿sí? Y lo que tengo que estar en paz, despreocupado.
neutro, le llamo yo, ¿no? Esto también se nos da fatal. Es la etapa de la espera, es la etapa en la que el cambio está viniendo hacia nosotros. Porque, claro, nosotros pensamos que el cambio lo hacemos nosotros siempre, ¿no? Y como buenos occidentales, el go, go, go nos gusta mucho. Pero resulta que hay un momento en que la vida hace otra parte del cambio. Tienes que esperar que te manden algo, tienes que esperar que alguien te llame, tienes que esperar... Bueno, esa es la etapa de la espera. Y es la etapa en la que va a materializarse el cambio que tú has pedido. En realidad, el último movimiento que tú haces para obtener un cambio no es luchar, es esperar. Y esa espera se nos hace tremendamente pesada porque somos personas de acción, ¿no? Y no sabemos parar. Entonces, bueno, esa tiene sus retos también. Todas las etapas emocionales de un cambio tienen un reto, ¿no? Cuando ya ha llegado lo que yo quiero, todavía no se ha acabado el cambio, porque el cambio hay que consolidarlo. Ya ha llegado en la etapa 4 y la siguiente emoción que aparece es la tristeza, la melancolía. Esa tristeza viene a ayudarte a que sueltes lo viejo, porque muchas veces boicoteamos los cambios porque no caben dos cosas en el mismo sitio. Yo no puedo ser, por ejemplo, si hablamos de libros, el autor que publica un libro y el autor que no lo publica. O sea, hay una parte de mí, aunque parezca muy tonto, dicho así, que se tiene que ir. Y esa parte de mí tiene sus raíces en mi vida. Y a lo mejor, por ejemplo, mucha gente boicotea su éxito porque le hace perder amigos, hay gente que ya no le mira igual, o se tiene que mudar de barrio, o tiene que dejar de hacer no sé qué, o no sé, una persona conocida, ¿no? Una persona que canta, por ejemplo, y de repente consigue el éxito que quiere, o sale en la televisión en un programa como, no sé, MasterChef, y de repente ya no pueden ir por la calle sin que le conozcan, pero es que ha perdido algo. Bueno, la tristeza viene para ayudarte a evacuar esas pérdidas, porque la tristeza es la emoción de la despedida, ¿sí? Lo llevamos fatal, siempre interpretamos incorrectamente ese movimiento del cambio, pensamos, ¿por qué estoy triste? ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy melancólico? Es que no quería aquello, es que no era verdaderamente lo que buscaba. No, es que te estás despidiendo de una parte de ti que a lo mejor te ha acompañado muchos años y te hace sentir inseguro, ¿no? Por lo tanto, es la etapa de las inseguridades, de los boicots, y si mejor vuelvo atrás, y mucha gente cae en ella, en esa trampa, y realmente vuelve atrás y pierde o devuelve lo que ya le ha dado la vida, ¿no? Y por último, el sexto movimiento es la realización, que emocionalmente sería un compendio de emociones. Es cuando te ríes, lloras, saltas, ya no sabes qué te pasa, estás ahí en una especie de explosión emocional que te puede dar por cualquier lado, pero que esencialmente es un estado de realización personal, porque te das cuenta de que ya has consolidado el cambio que querías y te sientes muy bien de ser quien eres en el momento en el que estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? No me gusta llamarle felicidad porque la felicidad tendría más que ver con la etapa 2, con la de la ilusión, porque es más pleno, es realmente una realización, tiene mucho que ver con el ser, con el hecho de que me gusta mucho quién soy y cómo vivo en ese momento, ¿no? Y ese sería el último movimiento que hace un cambio, que es cuando tomas conciencia de que lo has hecho tú todo eso, de que verdaderamente tú has cambiado, modificado, aceptado, dejado y finalmente puedes disfrutar de eso. Y yo siempre digo que la gestión del cambio siempre tiene por finalidad la etapa 6, que es esa chispa de la vida, ¿no? Que yo suelo hacer la broma de que no es la Coca-Cola, que es la gestión del cambio, la chispa de la vida, ¿no? Es muy interesante porque yo no tengo ni idea de estos temas, la verdad, y veo que la gestión del cambio es una gestión de emociones que van cambiando por etapas, por así decirlo. Pero ¿y dónde está ahí, o no sé, dónde está la acción de, bueno, esto es lo que tienes que hacer, o esto es lo que... Como te decía antes, yo esto forma parte del método, ¿no? Este tema de las 6 etapas emocionales del cambio. Y cuando yo me interesé por el cambio, vi que tenía dimensiones. Una de ellas es la dimensión emocional, no es la única. Otra de las dimensiones que tiene es que el cambio se presenta en ciclos. Tienes oportunidades que se repiten, ¿te has fijado? Es cíclico. Otra de las dimensiones que tiene es que tiene intensidades, empieza muy suave y al final es muy dramático si no le haces caso. O sea, el cambio tiene varias dimensiones y por lo tanto, al final cuando queremos ayudar a alguien a gestionar el cambio o lo queremos gestionar nosotros mismos, tenemos que tener en cuenta en qué punto, cada dimensión te da un punto en el que te encuentras y entonces es mucho más fácil ayudar con precisión a una persona. Es decir, dar una indicación de lo que tiene que hacer
conocer a una persona desde mi forma de trabajar tiene más que ver con ver en qué posición del cambio se encuentra que con dar consejos desde un know-how técnico. Yo he ayudado a deportistas a ganar campeonatos de deportes que yo no practico en absoluto. Es decir, sobre lo que yo sé es sobre cómo funciona un cambio. Entonces, claro, si tú me dices, imagínate, ¿no? Por simplificar el ejemplo, ¿no? Imagínate que tú me llamas y me dices, Gloria, ven a rescatarme porque estoy, entonces te digo, vale, ¿dónde estás? Pues estoy en una montaña, vale, es de noche, vale. Bueno, pues yo ya sé lo que te tengo que llevar al rescate porque sé que probablemente tengas frío, que probablemente cuando yo llegue tengas hambre, ¿me explico? No hace falta que tú me lo cuentes porque ¿dónde estás? Ya me dice qué tengo que llevar, qué tengo que darte. Entonces, en mi forma de trabajar con los clientes, yo los sitúo en las coordenadas del cambio que me dan esas dimensiones y entonces ya sé cuál es el freno que les está bloqueando y cuál es la herramienta que les tengo que dar. Pero siempre teniendo en cuenta la posición. Si un cliente entre una sesión y otra se ha movido en la posición, yo tengo que adaptar lo que le estoy pidiendo que haga eso. Y eso lo hace muy eficaz, porque no es lo mismo que tú te hayas perdido en una playa a pleno sol en el Caribe que te hayas perdido en una montaña llena de vegetación y que caiga la noche. Pero tu posición me marca a mí lo que tienes que hacer. Entonces, yo rompí con la idea de hacer planes de acción que no tienen en cuenta las dimensiones del cambio, porque me di cuenta que la vida, o eso que llamamos la vida, siempre tiene planes cuando tú haces tu plan. Yo creo muy poco en los planes de acción. Creo mucho más en el plan de acción paso a paso, ¿sabes? Porque cuando hacemos un plan de acción más largo que un paso, lo que ocurre es que excluimos a la vida de ese diálogo. ¿Sabes? Tú tienes un plan y nos volvemos muy tozudos porque estamos empeñados en que tiene que ser de un lado. Yo lo que enseño tanto a mis alumnos como a mis clientes es a escuchar las circunstancias. Porque mis mejores éxitos han venido de escuchar a las circunstancias. Yo a lo mejor tenía la idea de hacer algo, o de escribir sobre algo, o de hacer un curso sobre algo. Y de repente empiezo y de repente me viene un estímulo que viene de fuera, no viene de mí, que me dice, oye, ¿por qué no haces tal cosa? Yo lo integro, lo adapto, y cuando me quiero dar cuenta estoy en un lugar en el que verdaderamente estoy cubriendo una necesidad. Mientras que si me hago un plan de acción muy, muy pormenorizado, lo que va a pasar es que yo estoy excluyendo el diálogo, estoy en un monólogo. Y eso con mucha frecuencia lleva al fracaso y la persona no lo entiende porque cree que la receta le tiene que funcionar. Pero es que el problema es que la receta no está teniendo en cuenta la realidad, las circunstancias en las que está el mercado, el contexto. Entonces, fíjate, Ana, si a eso le añadimos que el contexto, el mercado al que vamos cambia constantemente, todavía se vuelve más inútil hacer grandes planes de acción. Porque para cuando tú aterrices con eso, eso ya habrá cambiado. Otro problema de las editoriales, si me lo permites, otro de los hándicaps por los que yo recomendaría la autopublicación en casi todos los casos, es el tiempo que tardan en programar el libro. O sea, entre que compran los derechos, inician la maquinaria y sale tu libro al mercado, con la tontería puede haber pasado 1 año y pico. Claro, o sea, según qué hayas escrito tú, vete tú a saber si 1 año después... Eso de Facebook, ese libro ya lo tienes que No tiene escribir sentido, otro. no tiene sentido. O a lo mejor era algo en lo que tú eras profundamente innovador y por el camino, pues 24.300 que han hecho autopublicación te han pasado por delante, ¿no? Es decir, esos tiempos no son realistas con la velocidad a la que cambian las necesidades, ¿no? Respecto a lo que estás comentando, la personalidad influye, hay un tipo de personalidad a la que le cuesta mucho menos el cambio que a otros. Sí. A mí hay una frase que me gusta mucho, aunque se abre de plan, pero entiéndeme, y es que hay gente que tiene un plan y hay gente que tiene una excusa, ¿no? Hay gente que es más proactiva, ¿no? Y hay gente que siempre ve lo que decías tú, la fase de siempre del enfado y no sale un poquito de ahí. Yo diría que hay características de personalidades que se resisten mucho más al cambio que otras. Por ejemplo, las personas que son muy estrictas, que son muy rígidas, tienen un poco... El sentido del humor y el cambio van muy, muy cerca. Cuanto menos sentido del humor tengas... Controladoras, a lo mejor. Sí, cuanto menos sentido del humor tengas, menos te va a gustar el cambio. Cuanto más sentido del humor tengas, más te va a gustar el cambio, porque en el fondo el cambio te va a obligar a sonreírte ante cosas y a hacer cosas que van en el pack, ¿no? Y que no... Luego también tiene mucho que ver con las personas que creen tener la razón siempre
y son un poco de adoctrinar a los demás. Estas personalidades también tienden a tener problemas para resistirse al cambio. Te diría que otra de las personalidades que se resiste mucho al cambio son aquellos que están muy adictos al esfuerzo, que tenemos un colectivo adicto al esfuerzo. ¿Por qué? Claro, si yo me cuesta mucho lograr algo, luego no lo quiero cambiar. Sí, a ver, si yo he estudiado... ¿Cómo lo ves tú? Yo hubiera dicho lo contrario, fíjate. Sí, sí, sí. O sea, el No, no, adicto no, al no. esfuerzo, yo pensaría que es una persona que le va a costar menos hacer un cambio, y es al revés. No, le Curioso. cuesta muchísimo hacer un cambio. Tú analiza a personas que conozcas adictas al esfuerzo y verás cómo defienden como quien culmina una montaña lo que han logrado y quieren que dure un rato, ¿no? Es decir, esto me ha costado mucho esfuerzo y ahora me tiene que aguantar esto. O sea, yo no puedo estar aquí cambiando. Y es lógico, porque si para cada cambio tengo que hacer una montaña de esfuerzos, pues ya no me veo con ánimos, ¿no? Estos serían un poco, grosso modo, las personalidades, los rasgos de personalidad que más impiden el cambio, ¿no? También añadiría un último rasgo, que sería el ser una persona con bastantes prejuicios. Cuando la persona tiene criterio personal, cuando tiene ideas propias, es muchísimo más abierta al cambio. Cuando hereda las ideas de otros, ¿sabes? Es decir, esto es así, porque es así, porque me lo han dicho así, porque siempre ha sido así. Sí, 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 sí. Tiene muy poca capacidad para cambiar, porque cambiar te obliga a utilizar las neuronas, ¿no? Hay un hecho claro, y es que si quieres cambiar a voluntad tienes que pensar. Si no piensas, no puedes cambiar, porque de alguna manera, esto que te contaba antes, de que tú vas paso a paso, o sea, tu plan, como yo le suelo decir a mis alumnos, el plan que te lo cuente tu biógrafo, cuando hayas acabado, que te explique lo que has hecho. Pero si lo trazas de entrada, el plan va a ser un plan muy tonto, que va a tener muy pocas cosas Va a en dejar cuenta. mucho por el camino, ¿no? Sí, entonces, claro, las personas que son muy de seguir pautas, de seguir tradiciones, de no cuestionarse las cosas, tienen bastante dificultad para enfrentarse a un cambio, ¿no? Bueno, yo te he leído muchas frases que son como para enmarcar, que yo te voy a sacar aquí unas cuantas para que tú las comentes brevemente, ¿no? Porque tengo aquí unas cuantas. Dices, por ejemplo, el talento y la actitud vienen de serie. Explícanos esto, ¿qué quiere decir? Pues que quiero decir que son... A mí lo que me fascinó cuando me puse a investigar este tema y cuando creé el método era decir, vale, crea algo que sea democrático, que sea para todo el mundo, que no sea para los 4 que tienen un don especial, ¿no? Entonces me di cuenta de que venimos de serie, es decir, que nadie puede decir que no tiene actitud. Y tampoco nadie puede decir que no tiene talento. Lo usa o no lo usa. Pero lo que quiero decir es que de la misma forma que nadie puede decir que no tiene tiempo, lo usa mejor o peor, pero el tiempo existe, o sea, lo tenemos ahí a disposición. Bueno, pues la actitud es un elemento que tenemos, que viene en nuestro carácter y que no nos damos cuenta de que es gestionable. Pensamos que es así, como una mole que tenemos, yo que sé, a veces pensamos que es incluso familiarmente, ¿no? Nosotros tenemos esta actitud, ¿no? Cuando en realidad es totalmente plástico, se puede cambiar cuando tú quieras. Y es como tener un motor parado de un avión, ¿no? Es decir, bueno, esto está ahí, pero no lo uso, ¿no? Entonces, cuando digo que viene de serie es porque son de esos elementos con los que yo trabajo. Yo no trabajo con elementos que no vengan de serie. Por ejemplo, si para hacer un cambio es necesario tener una voz angelical, pues yo no la incorporo en un cambio, porque la voz angelical ya la tienen 3 en el planeta, ¿no? O sea, ahora, ¿cómo puedes hacer que la voz, que seguro que tienes, sea más angelical? Eso sería trabajar con lo que tienes de serie, ¿no? Y para mí eso es muy liberador, porque quiere decir que toda persona tiene esos elementos a su disposición y lo que pasa es que no sabemos cómo sacarles partido y cómo utilizarlos a favor del objetivo, del cambio que queremos lograr, ¿no? También dices que el talento sirve para enfocar y la actitud para sostener. ¿Nos lo puedes contar un poquito? Sí, el Desarrollar un poco. talento, sí, lo que quiero decir es que el talento, yo entiendo el talento, también hay que decirlo, como una conversación, no lo entiendo como un monólogo. Es decir, yo sé que tengo talento a diferencia de una habilidad porque emociono a alguien con eso. Y también me emociono yo, es una cosa bidireccional. Yo puedo, por ejemplo, ser un virtuoso del piano y si habéis visto la película Amadeus, ¿no? Hay un momento en que está Salieri, que es realmente un virtuoso del piano y no emociona a nadie, y luego está Mozart, que aparte de saber tocar muy bien los instrumentos,
emociona, ¿no? Bueno, pues para mí el talento es esa capacidad para emocionar con algo que tú sabes hacer de una determinada manera. Y ese talento, por lo tanto, tiene fases de desarrollo y se puede mejorar. Entonces, claro, el talento es lo que te debe marcar a dónde tienes que ir. O sea, si a ti te emociona una determinada cosa y con esa determinada cosa, que puede ser mejorable, evidentemente, emocionas a otros, ese es tu camino. O sea, si lo tuyo es cantar, pues canta, ¿vale? Cuando digo que la actitud es lo que sostiene, es porque hay que desarrollar el talento. El talento viene como una semillita, no viene listo para usarse. Hay que cultivarlo, hay que cuidarlo, y lo que permite que lo cuides, que tengas paciencia, que ensayes, que aprendas las cosas que necesitas para que ese talento dé frutos, es tu actitud. Tienes que tener una actitud de cambio, tienes que tener una actitud de aprendizaje, tienes que tener una actitud constructiva para desarrollar un talento. Por eso te digo, viene de serie, pero viene cerrado como vienen las plantas, ¿no? Vienen con un potencial, no vienen ya expresados. Entonces, tu trabajo es expresarlo. Sí, lo que yo creo que es complicado también a veces es identificar cada uno el talento, ¿no? Que uno tiene. ¿Tú crees que eso la Yo creo gente que lo no es sabe? tan complicado. Lo que ¿No? pasa es que no, yo creo que no es tan complicado porque lo que pasa es que una cosa que pasa mucho, Ana, es que buscamos donde no es. Y así es muy complicado encontrar nada, ¿no? Yo suelo contar el chiste del borracho que estaba debajo de una farola agachado y viene un amigo y le dice, ¿qué estás haciendo? Pues buscando las llaves de casa que las he perdido, ¿no? Y entonces el amigo le dice, se te han caído por aquí. Y dice, no, pero aquí hay luz, ¿no? Esto lo hacemos mucho, es decir, si definimos, depende de cómo definas el talento. En mi definición, si el talento es aquello con lo que tú te emocionas y que emociona a otro, pues a otros no es tan difícil encontrarlo, hay que preguntarle a los otros. Y luego contrastar si eso que te dicen los otros que tú haces bien, te hace bien a ti. Y cuando tengas las dos cosas, tienes tu talento. Yo para trabajarlo he desarrollado una metodología de arquetipos, ¿no? Le digo a la persona, tú tienes un arquetipo de talento, entonces o eres el organizador, o eres el creador, o eres el cuidador, ¿no? Lo he organizado de manera que pueda identificarlo. Y ese cuidador, por ejemplo, es la persona que siempre consigue que todo el mundo se sienta a gusto. Es un talento. Luego lo puedes aplicar a distintas profesiones. Pero imagínate que eres director de banco. Si eres un cuidador, tú vas a triunfar porque los clientes van a venir y van a decir, Dios mío, qué maravilla, cómo me has entendido, cómo me has atendido, ¿no? Pero también podrías ser explorador, siendo un cuidador, ¿no? Harías las cosas con sumo cuidado, donde pasaras por los sitios lo dejarías todo impecable, nadie tendría una queja. Es decir, tu arquetipo, afortunadamente, se puede colocar en distintas profesiones. Por eso yo trabajo con arquetipos, porque te da la libertad de cambiar de carrera sin desconectarte de tu arquetipo. Por ejemplo, uno de los arquetipos con los que yo trabajo es el organizador. Hay personas que realmente emocionan por cómo organizan las cosas. Bueno, ese arquetipo puede trabajar en muchos trabajos. Yo siempre le digo, cuando a un cliente le sale el arquetipo del organizador, digo, estás de enhorabuena, porque esto hace falta en todas partes. Desde las empresas con la logística hasta, yo qué sé, hasta una persona que necesite que alguien le ayude a ordenar sus ideas, ¿no? O sea, puede ser hasta un consultor desde el organizador. Puede ser mil cosas. Entonces, a mí me gustó mucho cuando empecé a trabajar de esa manera, porque libera mucho los cambios, ¿no? En el fondo, si lo piensas, trabajamos en una cosa o en otra, pero siempre trabajamos desde nuestro talento, o eso deberíamos hacer. Pero que trabajemos en una cosa o en la otra depende un poco de la velocidad a la que está cambiando la sociedad. Si yo a veces hablo con los taxistas, ¿no? O a veces me hablan ellos, pues tienen una cierta tendencia a hablarte, ¿no? Independientemente de que tú quieras o no escuchar en ese momento, ¿no? Y muchos de ellos me cuentan que antes eran otra cosa. Pero es que esto cada vez pasa más. O sea, gente que su trabajo, yo recuerdo un cliente que trabajaba en una empresa de porcelanas de no sé qué, que cerró y tiene un know-how brutal en un campo que ya no tiene salida, ¿no? El otro día yo me estaba mirando el zapatero remendón y pensé, bueno, menos mal que ahora hace llaves el hombre, porque si no ya me contarás, ¿no? Es decir, es normal que en la época en la que vivimos tú puedas cambiar de carrera, porque es que a lo mejor tu carrera se muere, a lo mejor ya no hace falta, ¿no? Dentro de un tiempo, pues los diseñadores de librerías, pues no tendrán tanto trabajo, porque la gente ya no tendrá tantos libros, ¿no? Ahora estamos los nostálgicos, que como puedes ver tenemos muchos libros y que yo no voy a perder eso, pero dudo que mi hija de 17 años, cuando tenga su casa,
tenga tal necesidad de libros, ¿no? Porque ya... Entonces, bueno, muchas cambiamos de profesión porque surgen nuevas profesiones que nos gustan más que la nuestra. Entonces, yo quería encontrar una manera de trabajar el talento que te permitiera seguir una línea y cambiar lo que es anecdótico, que en el fondo es un conjunto de habilidades que adquieres para hacer algo, ¿no? Uh-huh. Dices también que la gente no es pesimista, es poco creativa. Uh-huh. Exacto. Lo que quiero decir con esto es que tienen poca imaginación a la hora de pensar en cambios. Tienen los pesimistas suelen pensar, bueno, esto va a ir mal, ¿sí? Porque es más fácil pensar que algo va a ir mal que imaginar qué tienes que hacer para que vaya bien. El esfuerzo mental es superior. Es decir, pero porque somos una cultura fatalista, que tendemos a repetir las cosas, ¿no? Pensamos que las cosas van a ir como fueron ayer, ¿no? Y normalmente cuando pensamos en un cambio estamos pensando en algo que nos enfada, ¿te acuerdas? Estamos pensando en algo que ha ido mal. Entonces decimos, bueno, yo cuando llego a una entrevista de trabajo siempre me pongo nervioso, siempre me voy a poner nervioso. Entonces diríamos que es pesimista, pero en realidad es que no tiene imaginación para ver qué tiene que hacer de otro modo para que le vaya bien, pero eso es una posibilidad total, que está abierta. Entonces, cuando a un pesimista le preguntas por qué va a salir todo mal, te dirá que es porque ya salió mal antes. Siempre se va a basar en eso. Tiene muy poca creatividad, no tiene ninguna capacidad de implementar soluciones nuevas. A eso me refería, ¿no? Dices también que hay que salir del yo preponderante. Cuéntanos un poquito qué es esto. El yo preponderante es que en comunicación todos trabajamos con el esquema clásico de que hay un emisor, ¿no? Hay un receptor y hay un mensaje. El yo preponderante es que cuando comunicamos con los demás solemos hablar del emisor, solemos pensar desde el emisor, hablar del emisor, hablar desde el emisor también, las dos cosas, ¿no? Y el tú, que es el receptor, se siente totalmente ignorado. El otro día le ponía un ejemplo a unos alumnos de cuando vas a una conferencia, porque yo soy muy poco dada a usar el PowerPoint o el Keynotes, ¿no? Porque te demuestra que eso está cerrado. Si lo vas a usar, sáltate partes para que se vea que tú estés delante afecta en algo. Un yo preponderante sería, yo tengo algo preparado, ¿me entiendes? O, por ejemplo, en esta entrevista, es muy bonito que tú tengas una idea de lo que quieres hablar, pero que si yo te digo otra cosa, tú cambies. ¿Por qué? Porque es que si no, yo no existo. O sea, para eso lo grabamos, los juntas, los editas juntos, ¿me explico? O sea, el yo preponderante es cuando el yo no ve al tú en la comunicación. En talento, ¿qué significa esto? Pues pensar en lo que tú haces bien, en lo que a ti te gusta hacer y no escuchar lo que los demás disfrutan cuando tú haces y ahí conecta un poco con todo lo que decíamos antes de que para mí el talento es una conversación entre un emisor y un receptor. Uh-huh. El receptor es el que le da el éxito al emisor. Uh-huh. Por eso la gente siempre agradece a su público, porque es que sin ese público no podría tener éxito, pero tendría talento. Danos alguna pauta, Gloria, de hacer un poco de escucha activa, que es difícil. Es difícil, sobre todo con los años. Yo observo que con los años cada vez se escucha menos, ¿no? Tienes el run run dentro, estás pensando en lo que vas a contestar a continuación. ¿Cómo frenas eso? Hay varias maneras. Quizás para mí la reina de todas las maneras es hacer preguntas que quieren respuestas. Que quieren respuestas. Sí, no preguntas retóricas del estilo de, bueno, ¿qué te parece esto? Porque a mí me parece tal cosa. No, ¿qué te parece esto? Pausa. Espero tu respuesta. Sí, espero tu respuesta, sí. Entonces, cuando tú me has respondido, yo valido tu respuesta. Imagínate que yo te digo, ¿qué te parece esto? Y tú me dices, bien. Y yo no te he escuchado, porque no... Yo digo, ¿te parece bien? Pues a mí me parece tal cosa. Es decir, hacer una conversación trenzada introduciendo muchas más preguntas. Preguntamos muy poco y damos muchas instrucciones. Uh-huh. Oye, ¿te parece bien esto? ¿Cómo ves esto? Siempre ayuda a la escucha porque tú quieres una respuesta. Si haces preguntas que no quieren respuesta, pues estás utilizando mal la comunicación, ¿no? Uh-huh. Pero preguntar y escuchar la respuesta mete al otro en la conversación y luego que se note que has escuchado la respuesta. Qué bien hablas, Gloria. O sea, ¿cómo se nota que has estudiado lo que has estudiado y te dedicas? Porque es tan difícil a veces poner la palabra adecuada a lo que explicas, que es mucho emociones, sentimientos y demás, que es una maravilla oírte. Muchas gracias. Vamos a ir a la última sección de tus favoritos que hacemos a todos que hago a todos los entrevistados, y es
a ver si quieres compartir con nosotros cuál es primero tu libro favorito, si tienes un libro favorito. Mira, yo como buena filóloga no tengo un libro favorito porque sería mentirte. Siempre hay un libro que me marca en un determinado momento de mi vida. Y entonces, en ese sentido, diría que quizás uno de los libros, a mí me gusta muchísimo la hermenéutica, ¿no? El estudio de la literatura. Entonces, yo disfruté muchísimo leyendo El arco y la lira de Octavio Paz. Disfruté muchísimo. Y es un libro que periódicamente retomo, porque esa reflexión que él hace sobre la poesía, sobre el lenguaje, pero como comprenderás es un libro muy de filólogo, ¿no? Libros que me hayan entusiasmado recientemente. Mira, ahora estoy leyendo el libro de un programa de desintoxicación que se llama Clean, que me está encantando, Alejandro Junger, ¿no? O sea, yo leo muy variado. ¿Está en castellano también o...? Sí, está en castellano también. Yo lo tengo en inglés, pero sé que está traducido. Me parece fantástico como lo cuenta. Bueno, de hecho, es de estos libros que te lo lees y dices, quiero hacer este programa porque quiero soltar todas las toxinas que tenga mental, no mental. Entonces, quizás el libro con el que más me he entusiasmado, pero me entusiasmo periódicamente con los libros. O sea, yo soy una mujer de libros. Digitales, físicos, vivo rodeada de libros. En mi casa hay un montón de libros y en mi Kindle hay un montón de libros, ¿no? Porque realmente me encanta ese momento íntimo, ¿no? Que implica la lectura. O sea que difícilmente podría escoger uno. Me gustaba mucho leer a Borges, te digo, tengo muchísimas lecturas. Pero bueno, ahora confieso que estoy totalmente con Klein. Estoy absolutamente alucinada con el mundo que me ha descubierto y la importancia de soltar toxinas, ¿no? Y como además yo cuando leo algo, aunque sea por otros caminos, siempre lo acabo llevando a la gestión del cambio, pienso que es muy interesante el tema de la desintoxicación física justo cuando estás en la etapa de las tristezas, porque en el fondo la etapa de las tristezas ya es una etapa de soltar, ¿no? Entonces estoy ya viendo conexiones posibles. Digo, mira, voy a recomendar a los clientes cuando estén en la etapa 5 de la tristeza que hagan algún tipo de programa de desintoxicación, ¿no? Porque seguro que les ayuda a soltar cosas, Hay ¿no? libros que son magníficos, ¿eh? Hay libros que Está muy bien escrito. se aprende Sí. tanto, porque además normalmente, fíjate que nosotras y todos ya pues seguimos blogs y de tal, y leemos mucho en internet y tal, pero claro, un libro es, pues normalmente es todo lo que sabe alguien mucho de un tema que lo pone en un libro. Estamos hablando de libros de no ficción. Sí. Y es como se avanza, ¿no? Realmente. Eso, y fíjate, yo lo estaba comentando esta mañana, que también con los podcasts, vamos a barrer un poquito para casa. Yo, Sí. como buena podcaster, escucho muchísimos podcasts. Y yo es como aprendo ahora, porque estoy tan cansada de ver pantalla. Yo me dedico al marketing digital. Sí. Entonces, estoy tan cansada de ver tanta pantalla que yo como aprendo es, bueno, pues ya tengo una serie de podcasts donde sé que de lo que a mí me interesa me van a hablar y bueno, pues aprovecho esos momentos haciendo la comida, paseando por el Retiro, que lo tengo ahí cerquita de la oficina, tal, y son mis cursos, son una forma de Totalmente. ponerme al día. De hecho, mi curso, el curso del arte de cambiar la voluntad, el curso que tengo yo, Es es un todo curso podcast. online, es un curso Es un curso online. online y es un curso que son todo podcast. Ah, qué O sea, bueno, y qué los bueno. alumnos se pueden bajar los audios. Bueno, al principio me decían de todo porque solo eran audios. Digo, no, el manual lo escribes tú. Tú escribes tu libro sobre el método al final del curso, pero tú lo escuchas. Y con el tiempo todo el mundo me lo agradece mucho porque los escuchan, siempre me dicen, te estoy escuchando en todas partes. En el Te escucho en coche. el coche, no sé qué, en casa, no sé qué, te tengo en el teléfono, cuando no sé cuánto. Y es verdad que es un formato de aprendizaje perfecto. Perfecto, Lo puedes perfecto. volver a escuchar, Ese es curso es fantástico. para gente que quiere ser coach de gestión del cambio. Ese curso es el curso en el que yo enseño el método. Piensa que mi método ha crecido mucho y ahora ocupa 2 años. O sea, yo he descubierto un mundo con ese método, ¿no? Para mí. Entonces, ese es el curso que ahora mismo solo está la versión pro, la versión para personas que se quieren dedicar, pero no necesariamente a ser coach, sino a que quieren integrar de manera más profesional la gestión del cambio en su sector, ¿vale? Con el tiempo, espero que el año que viene, crearé la versión usuario, la versión de
quiero autoaplicarme la gestión del cambio. Pero la perspectiva es diferente, aunque los contenidos algunos se entrelacen, evidentemente. No es lo mismo pues estudiar medicina para operar a otros que estudiar medicina para operarte a ti mismo. Claro, necesitas una perspectiva diferente, ¿no? Entonces, ese programa, el que hay es para profesionalizarte, pero no necesariamente para ser coach, sino lo estudian tengo muchos alumnos que lo estudian porque quieren conectarlo de alguna manera con lo que hacen, ¿no? Integrarlo pues o en la gestión de equipos o simplemente ver cómo pueden ayudar mejor a sus clientes, o algunos lo estudian pues porque tienen familia y quieren ver cómo educar a sus hijos para que sean más eficaces, más capaces. Eso y demás. está dentro de tu página web, Sí. gloriamendez.es, ¿no? Exacto, donde pone cursos es el Ahí único está. que hay. Vale. Ahora mismo se llama Experto en Life Management, pero próximamente cambiará de nombre. Como yo no podía ser de otro modo, yo no paro de cambiar de cosas, de dominios, de También, nombres, sí. Vas a cambiar entonces. Sí, el curso estará alojado, ahora está ahí en expertoenlifemanagement.com, pero luego estará en elartecambiaravoluntad.com, que es donde yo voy a concentrar ya después del verano todo el contenido en torno al método, ¿no? Es lo que voy a lanzar. Tú serías muy buena también como copy, ¿eh? Yo creo, Sí, sí. sí, sí, Yo sí, creo, sí. sí. Estoy viendo ahora una foto que tienes bueno, un pop-up que sale que pone en inglés Together we make dreams come true. Muy bueno. Sí. Bueno, ¿cuál sería tu herramienta digital favorita o una herramienta que utilices mucho o que hayas descubierto recientemente? Que te guste. Te voy a hablar de una que a lo mejor sorprende. Yo soy muy digital, muy techie. O sea, yo todo si algo... Sí, soy súper techie. Pero quizás a la que más agradecimientos tengo que lanzar, si me dieran un premio le agradecería, es a Time Trade. Time Trade es el calendario que yo utilizo de reservas online para que mis clientes pidan hora sin tener que decirme nada. Qué bueno. Y ¿Cómo es se llama Time? Time Trade. Como trade. Como Trade. Time Vale. Trade, Time Trade. Y de todos los calendarios que yo había mirado, este es maravilloso porque se entiende con mi calendario particular, pone a los clientes en la agenda, les permite reprogramar, cancelar, y todo esto me ha quitado un montón de llamadas que me iban entorpeciendo la concentración, y estoy sumamente agradecida. Así que quizás es el app que más recomiendo, ¿no? Que si tienes servicios, pongas un calendario de reservas online, por favor. O sea, yo cada vez que clico en una página que me pone cita previa aquí y lo que me piden es que llene un formulario, me acuerdo de toda su familia. Es perder el tiempo, Digo, pero por favor, yo quiero tremendamente, saber sí. tu disponibilidad, y dentro de tu disponibilidad quiero que me dejes ya reservar, Sí, ¿no? Entonces muy esto, bueno, pues bueno, para mí estoy totalmente apuntaremos. enamorada de Apuntaremos Time Time Trade Trade. con un enlace en el post que acompaña al blog. ¿Y tu cita favorita cuál sería? Bueno, a mí me gusta mucho una cita mía. Como tú decías, yo tengo tendencia a lanzar frases que siempre tengo amigos, alumnos, clientes que me dicen, es que tendríamos que hacer un calendario con tus frases, ¿no? Entonces, Es verdad. si me permites, voy a citar una mía que me gusta mucho, que es: los imposibles de hoy son los posibles de mañana. Esta cita me gusta mucho porque resume mucho la filosofía del método, ¿no? Algo es imposible hoy, pero no es imposible mañana. Por lo tanto, los imposibles que tienes hoy son tus posibles de mañana. Y si tengo que citar a un autor que no sea yo, me gusta mucho la frase que se le atribuye a Edison, que tampoco sé si la dijo Edison, porque claro, hace un buen rato que Edison habló y cayó para siempre, pero me gusta mucho esa frase, sea de quien sea, que dice: la mejor manera de adivinar el futuro es crearlo. Muy bueno, Me gusta mucho esa frase también. muy bueno. Vamos a apuntar aquí también. Y por último, Gloria, si te tuvieran que definir las personas que te conocen con un solo adjetivo, ¿cuál sería ese adjetivo? Yo creo que la gente lo ha hecho, o sea, ha intentado definirme con un adjetivo, y más que un adjetivo sería un conjunto, ¿no? Sería bomba creativa. Bomba Bomba creativa. creativa, qué Sí. bueno.
siempre hago las cosas de forma muy creativa. Muy interesante. Muy Sí, interesante. así me han presentado, ¿eh? Sí, Recuerdo sí, un sí, editor que me presentó a la editora de cuentos, le dijo, te presento a Gloria Méndez, una bomba creativa. Oye, qué buena Y así fue presentación. como, Me sí, encanta, es una me bomba. gustó, le dije, Esta... tengo una amiga que es de Morató que me llama Terremoto Méndez, ¿no? Que también es otra manera de... Pero bueno, yo siempre hay una manera diferente de ver las cosas en lo que yo hago, por eso diría que Bueno, y además creativa o... es una forma genial de mantener la ilusión, ¿no? Sí, Por seguir sí, haciendo. Se hace sí, siempre sí. lo mismo, al final acabas, pues en una de estas fases que has dicho tú, no sé si era la tristeza o tal, No, pero acabas fuera de la gestión del cambio, porque esto no lo hemos comentado, pero es muy interesante también, cuando el cambio, cuando no lo gestionas, te cae encima, se te impone. O sea, que no hay, suelo explicar que es que esto la gente cree que es optativo, pero no lo es. O cambias a voluntad o te cambian las circunstancias, claro, y pero no te vas a librar. hay que coger el toro por los cuernos y mejor si Claro. lo cambias tú, ¿no? Hombre, mejor si lo haces a tu voluntad, ¿no? Porque si no, la voluntad es la de otros. Pero nadie se va a quedar sin cambiar. Nadie, no puede ser. Vivimos una época en la que el cambio va a tal velocidad que te Tremendo, alcanza seguro. tremendo. Seguro. Entonces, bueno, mejor hacerlo a voluntad, ¿no? Ajá. Muy bien, Gloria, pues un placer, de verdad, tenerte en triunfacontulibro.com. Decirle a los oyentes que te pueden encontrar en gloriamendez.es y nada, que gestiones el cambio de muchas personas, que seguro que les harás un gran favor a todas ellas. Muchas gracias por invitarme, Ana. Ha sido un placer. Muchas gracias. Visita la web triunfacontulibro.com, donde encontrarás los enlaces a este episodio y otros contenidos de interés para autores y escritores.